El apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso, es una figura fundamental en el cristianismo primitivo. Pablo nació en Tarso, en la región de Cilicia, y fue educado como fariseo bajo la tutela del destacado maestro judío Gamaliel. Antes de su conversión, era conocido como Saulo y se destacaba por su celo en perseguir a los seguidores de Jesús. Participó en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva y se le describe como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban fue llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, para dar cuenta de sus acciones. En lugar de defenderse, Esteban pronunció un poderoso discurso que provocó la ira de la multitud y de los líderes religiosos. Al ver una visión del cielo abierta, Esteban dijo que veía a Jesús a la diestra de Dios. Esto enfureció aún más a la multitud, y Esteban fue apedreado hasta la muerte. En medio de la persecución, oró pidiendo perdón para sus perseguidores, siguiendo el ejemplo de Jesús. Saulo estaba en camino a Damasco para perseguir a los cristianos cuando tuvo una experiencia sobrenatural. Jesús se le apareció en una luz brillante, lo cegó temporalmente y lo llamó para ser su siervo y apóstol. Así fue que sucedió. En el camino y cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz del cielo lo rodeó y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que viajaban con él se quedaron mudos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano hasta Damasco. Estuvo 3 días sin ver, durante los cuales no comió ni bebió nada. Después de que Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, fuera cegado temporalmente en su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, fue enviado a la ciudad, donde se encontraba en una casa esperando instrucciones. En ese lugar, Ananías, un discípulo de Jesús que vivía en Damasco, recibió una visión del Señor en la que se le dijo que fuera a orar por Saulo para que recuperara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Así que Ananías fue a la casa donde estaba Saulo y, poniendo las manos sobre él, oró por él, diciendo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y él recuperó la vista. Luego, se levantó y fue bautizado. La oración de Ananías fue crucial para la restauración de la vista de Saulo y su entrada en una nueva vida como seguidor de Jesús. Después de su conversión, Pablo comenzó su ministerio y se convirtió en uno de los principales defensores y propagadores del cristianismo. Realizó varios viajes misioneros, llevando el evangelio a ciudades y regiones en todo el mundo mediterráneo, estableciendo iglesias y enseñando a los nuevos creyentes. Pablo escribió numerosas epístolas que se incluyen en el Nuevo Testamento, proporcionando enseñanzas teológicas, exhortaciones pastorales y orientación práctica para las iglesias y los creyentes. El apóstol Pablo escribió varias epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Romanos. Enseña sobre la justificación por la fe, la ley y la gracia, el papel de la ley en la vida del creyente y la vida en el Espíritu. Primera y Segunda de Corintios. Abordan temas como la unidad en la iglesia, la santidad personal, el liderazgo, la resurrección de los muertos y la generosidad en el dar. Gálatas. Enseña sobre la libertad en Cristo, la relación entre la ley y la gracia, y la importancia de vivir por el Espíritu en lugar de la carne. Efesios. Trata temas como la unidad en Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, el propósito de Dios para los creyentes y la armadura espiritual. Filipenses. Enseña sobre la alegría en Cristo, la humildad, la confianza en Dios en todas las circunstancias y el ejemplo de servicio de Cristo. Colosenses. Trata temas como la supremacía de Cristo, la plenitud de Cristo, la vida en Cristo y la vida transformada en el Espíritu Santo. Primera y Segunda de Tesalonicenses. Abordan temas como la segunda venida de Cristo, la santidad en la vida cotidiana y la esperanza de la resurrección. Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Son epístolas pastorales que proporcionan instrucciones sobre la organización de la iglesia, el liderazgo pastoral, la predicación del evangelio y la instrucción en la fe. Filemón. Es una carta personal en la que Pablo intercede por un esclavo fugitivo llamado Onésimo y aboga por su reconciliación con su amo, Filemón.
Estas epístolas contienen una riqueza de enseñanzas teológicas, éticas y prácticas para la vida de los creyentes y el funcionamiento de la Iglesia. Reflejan la profunda comprensión de Pablo sobre la doctrina cristiana y su compromiso con la edificación del cuerpo de Cristo. A lo largo de su ministerio, Pablo enfrentó persecuciones, encarcelamientos y sufrimientos por causa del Evangelio. Fue apedreado, azotado, encarcelado y enfrentó peligros constantes en su misión de difundir la fe cristiana. En el libro de Hechos en la Biblia narra la travesía del apóstol Pablo en un viaje marítimo desde Cesarea hasta Roma. Pablo, junto con otros prisioneros, es entregado a un centurión llamado Julio para ser llevado a Roma. En el camino, enfrentan condiciones climáticas adversas y la travesía se vuelve peligrosa. A pesar de las advertencias de Pablo sobre el peligro inminente, deciden seguir adelante. Pablo anima a la tripulación, diciendo que un ángel de Dios le ha asegurado que todos sobrevivirán. Después de muchos días de tormenta, la tripulación arroja anclas y espera el amanecer. El barco encalla en un banco de arena cerca de Malta y todos llegan a tierra firme. Los habitantes de Malta muestran amabilidad a los naufragados. Durante su estadía en Malta, Pablo es mordido por una serpiente venenosa pero no sufre daño, lo que sorprende a los malteses. Pablo cura a Publio, el líder de la isla, y a otros enfermos. La gente de Malta honra a Pablo y su tripulación con muchos honores. Después de pasar 3 meses en Malta, continúan su viaje hacia Roma en otro barco alejandrino. El apóstol Pablo fue encarcelado varias veces durante su ministerio. Pablo fue arrestado en Jerusalén, después de que algunos judíos lo acusaran de llevar a un gentil al templo, lo que provocó un tumulto. Estuvo bajo custodia romana en Jerusalén y luego fue enviado a Cesarea para ser juzgado ante el gobernador Félix. Pablo estuvo encarcelado en Cesarea durante 2 años mientras esperaba ser juzgado por las autoridades romanas. Durante este tiempo, tuvo audiencias ante los gobernadores Félix y Festo, así como ante el rey Herodes Agripa II y su hermana Berenice. La tercera gran instancia de encarcelamiento de Pablo fue en Roma. Después de apelar a César, fue enviado a Roma para ser juzgado ante el emperador. Durante su estadía en Roma, Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario, pero pudo predicar el Evangelio libremente a quienes lo visitaban. En otra ocasión, mientras Pablo y Silas estaban en Filipos, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Aunque lo que ella decía era verdadero, Pablo se sintió molesto y, en el nombre de Jesús, expulsó al espíritu maligno de ella. Los dueños de la esclava, enfurecidos porque su fuente de ingresos había desaparecido, llevaron a Pablo y Silas ante las autoridades, acusándolos de perturbar la ciudad y promover prácticas ilegales. Los magistrados ordenaron que Pablo y Silas fueran azotados y encarcelados. A medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios en la cárcel, se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y abrió todas las puertas. El carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo lo detuvo. El carcelero, entonces, les pidió instrucción espiritual. Pablo y Silas predicaron el Evangelio al carcelero y a su familia, y fueron bautizados. Al día siguiente, los magistrados ordenaron que Pablo y Silas fueran liberados. Pablo, sin embargo, exigió una disculpa pública debido a que eran ciudadanos romanos y habían sido azotados y encarcelados ilegalmente. Después de obtener una disculpa, Pablo y Silas dejaron la ciudad. Se cree que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo, como consecuencia de su fe en Jesucristo. La vida de Pablo es un testimonio poderoso de la transformación que puede ocurrir a través del encuentro personal con Jesús y del poder del Espíritu Santo. Su ministerio influyó profundamente en el desarrollo del cristianismo primitivo y su legado continúa siendo una fuente de inspiración y enseñanza para los creyentes de hoy.